Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente, trayéndole a ustedes esta lección de este trimestre que estamos estudiando a Efesios. Y la lección número 5 lleva como título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Así que vamos a ir viendo qué es lo que nos trae esta semana de conocimiento. ¿Verdad? Como podemos ver, allí está en el medio la cruz, Cristo Jesús en ella y uniendo a la iglesia de una manera y reconciliándola de una manera especial y única, ¿verdad? Y nos dice allá el versículo para memorizar, pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Allí en Efesios 2, 13 y 14. Esto es lo que vamos a estar estudiando. O sea, dos pueblos, ¿verdad? Que hizo uno y derribó un muro que los dividía. Dice que tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Mientras recorres los hermosos atrios y las columnas extraídas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura, grabado cada pocos metros en latín y en griego está este mensaje. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento te sientes excluido, alienado y separado. Allí en Efesios 2, el capítulo 2, versículos 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye estas barreras y muros. Verticalmente, la cruz disuelve la alineación a reconciliar al hombre con Dios y horizontalmente reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae la paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Juntos se convierten en un nuevo templo, morada de Dios mediante el Espíritu. ¿Qué significa esta verdad para nosotros hoy, mi querido amigo y hermanos que me escucha? ¿Qué significa esta verdad? Vamos a estar escudriñando esta verdad y vamos a ver qué exactamente es lo que se nos quiere tratar de decir aquí a través de la palabra de Dios. ¿Qué verdad estamos hablando? Veamos. Vamos a estar hablando, como todas las semanas, 5 puntos claves. Dice que en Efesios 2, del 11 al 22, nos guía en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentados entre sí y finaliza con un edificio, templo construido por ellos en paz conjuntamente, cuyo cimiento y argamasa es Cristo. Qué bonito saber. Dos pueblos que se unen, tumban las divisiones y se hace una sola cosa. En el recorrido de este viaje, Jesús consigue reconciliar a ambos pueblos, derriba los muros que les enfrentaban y logra que ambos vivan en paz. Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué similitudes se encuentran entre estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? Vamos a ver qué clases de similitudes hay entre estos dos pueblos. Y vamos a estar escudriñando 5 puntos claves. Las divisiones, ¿cuáles eran las divisiones? Efesios 2, 11 al 12. Y vamos a estudiar la reconciliación en Efesios 2, 13 al 14. También el muro que fue derribado en Efesios 2, 15 al 16, el mensaje de paz, Efesios 2, 17 al 18, el templo del Señor en Efesios 2, 19 al 22. Vamos a ir viendo este maravilloso mensaje de hoy a través de esta lección que logra hacernos entender cómo hay una unión, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son estos pueblos?
La división, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Efesios 2, 11 al 22. Recordamos que el pueblo de Israel fue llamado a circuncidarse, el propuso para así formar parte de esta nación especial de Israel. Y todo aquel que no era circuncidado no pertenecía a este pueblo escogido. Los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión, porque ellos hacían división entre era circuncidado, no era circuncidado. Por lo tanto, tú no podías formar parte de la iglesia, tú no podías acercarte al pueblo escogido de Dios, porque tú no eras circuncidado, porque eran los gentiles, y ahora los gentiles están teniendo un problema con los judíos, que se siente que son los únicos. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda, y escuchen cuán profunda era, que era una señal externa, ¿ok? O sea, pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino a la salvación. Ellos no sabían cómo llegar a la salvación, no pertenecían al pueblo escogido por Dios. Uno, no tenían parte en el pacto hecho con Israel. Dos, no tenían esperanza, no tenían a Dios. Y la pregunta que se podían hacer era cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición, que se encuentran lejos, apartados de Dios, no entienden, pero están tratando de buscar, pero se sientan lejos porque no saben cómo encontrarlo. Vamos a analizar este estudio un poco más profundo para poder entender un poco más lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Dice que hubo una reconciliación. Vamos a hablar de la reconciliación para poder entender un poquito más acerca de ello, ¿verdad? Dice que, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación en Efesios 2, 13 al 14. Al aceptar a Jesús, judíos y gentiles han encontrado el punto de unión y de fraternidad. Cristo Jesús en la cruz del Calvario derrama su sangre en el Calvario, lo que ahora no solamente justifica al judío, sino que también justifica al gentil. Los que estaban lejos, los gentiles, ahora están cerca, ahora son redimidos igual que los judíos. Judíos y gentiles dejan sus hostilidades al pie de la cruz y la cruz elimina las enemistades, generando paz. Y todo esto al aceptar a Jesús. Jesús los reconcilia creando un solo pueblo. Ahora son hermanos y hermanas, una familia unida. Y la reconciliación se experimenta cuando los miembros de la iglesia dejan de lado cualquier diferencia, reconocen a los otros miembros de la iglesia como hermanos o hermanas amados. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación. Y mi querido amigo y hermano que me escuchas, posiblemente tú has sentido divisiones dentro de tu iglesia. Posiblemente tú no formas parte de aquel grupo y yo te pido en esta tarde, mientras estamos estudiando, de que tú pongas un poquito más de mente en esta situación, porque podemos llegar a ser como aquellos judíos y nos sentimos quizás como no podemos dar paso a otro más que entre cuando todos bajo Jesús, al aceptar a Jesús, somos una sola familia y genera un milagro especial lo que es la reconciliación en nuestras vidas. Veamos el muro derribado. ¿Sabe? Quiero ir un poquito aquí en esta parte del muro derribado porque quiero que entendamos. Dice que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos lo dice en Efesios 2, 15 al 16.
Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardando los mandamientos? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o en no hurtar? Por eso que esos mandamientos de los que estamos hablando allí son aquellos expresados en ordenanza, aquellos que quizás los judíos habían hecho demasiado severos, se habían convertido en leyes ceremoniales que las estaban usando para tratar de alcanzar salvación, haciéndolo difícil para los demás. Pero nadie iba a estar discutiendo el que no se matara, el que no se hurtara. Pero para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús derribó la pared intermedia de separación. Para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos y volvemos a expresar la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Queremos estar claros, porque la pregunta podría ser rápido: ¿abolió los 10 mandamientos? Y no, en ninguna manera abolió los 10 mandamientos, sino que habían unas ordenanzas derivadas de estas para que pudieran alcanzar un efecto mayor. Dice que la ley que generaba conflicto entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, de la que los judíos habían hecho un medio de salvación y a la cual habían añadido sus propios preceptos, y lo podemos ver en Hechos 15:5, en Colosenses 2:20 al 22 y en Gálatas 2:11 al 14. Pablo habló de estos mandamientos y yo quisiera que rápido entráramos allí a la palabra de Dios, porque es bueno saber el porqué de ellos, porque si no podemos confundirnos y pensar que estos mandamientos estuvieron abolidos. Pero mira lo que dice en Efesios, el capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, el quinto mandamiento estaba todavía haciéndose tal y cual es. O sea, si hubiera sido uno de esos, los mandamientos expresados en ordenanzas no se honraban. Veamos aún un poco más en el capítulo 5, versículos 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, el séptimo mandamiento nos lo está hablando allá también, que el séptimo mandamiento nos decía: no cometerás adulterio. O sea que entonces he allí la expresión del por qué, ¿verdad? Esta ley seguía vigente y habían otros mandamientos expresados en ordenanzas que dividían, porque no era que los judíos estaban diciendo si tú no eres adúltero solamente, sino que habían cosas más añadidas en esa base, ¿verdad? Veamos un poquito más acá, donde nos dice en el capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, queriendo decir que no codiciarás, el mandamiento número 10, era otro mandamiento de los cuales podían estar hablándose, pero volvemos a lo mismo, estábamos hablando de la ley expresada en ordenanzas, ¿verdad? Una ley que, como dijimos acá, era la ley ceremonial, la que los judíos habían hecho en medio de salvación, a la cual habían añadido sus propios preceptos. Ese muro quedó derribado. Ya no había nada que dividiera. Ya no había nada que dijera: no se pueden, ustedes que son gentiles, tienes que honrar a tu padre, a tu madre. No, ese siempre se había que honrar a su padre, a su madre. Pero quizás cualquier otra ley ceremonial que se le había añadido para alcanzar la salvación, no había necesidad de ello. No había que seguir ese requisito. Esa ley, ese muro fue derribado. Y veamos un poquito más el mensaje de paz, porque esto es muy crucial en nuestras vidas. Dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Tanto judíos como gentiles ahora podían entrar al mismo Padre, al mismo trono de la gracia. Pablo ve en los Efesios el cumplimiento de Isaías 52:7 y 57:19. Tanto a gentiles que estaban lejos como a judíos que estaban cerca, Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el evangelio de paz. Gloria a Dios. Ese evangelio es el mismo que tú y yo estamos llamados a impartir y compartir con otros. Jesús nos dio su paz en Juan 14:27. Él mismo es nuestra paz en Efesios 2:14. Y donde quiera se predica el evangelio, se predica la paz en Hechos 10:36.
Nosotros debemos buscar la paz y procurar vivir en paz con todos en Hebreos 12:14, Primera Tesalonicenses 5:13 y Romanos 12:18. ¿Qué nos produce esa paz? Nos produce el hecho de sabernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Y creo que cada uno de nosotros podemos ser felices de esta forma. Y lo encontramos allí en Romanos 5:1. Así que no hay duda de que el mensaje de paz es sumamente importante en nuestras vidas. Ahora, el templo, veamos aquí, el templo del Señor. Templo del Señor. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en Efesios 2:19 al 22. En la cruz, Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora pueden trabajar unidos formando un edificio compacto, un edificio espiritual que constituye un templo santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. La Biblia, mi querido amigo y hermano, es la enseñanza de apóstoles y profetas. Es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y hace crecer el edificio. Con este símil, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes habían muros, ahora hay armonía. Todos trabajamos juntos, creciendo en el Espíritu. Gloria a Dios. Todos, no importa si eres chino, si eres asiático, francés, de Inglaterra, puertorriqueño, cubano, salvadoreño, español, australiano, no importa quién seas, todos trabajamos juntos creciendo en el mismo espíritu. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Que así que bonito saber que así estamos trabajando hoy día, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 145. Dice ella, no tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco tenemos 5, sino un solo, Cristo Jesús, el único modelo a imitar. Si los hermanos italianos, franceses, alemanes se esfuerzan en parecérseles, colocarán sus pies, miren lo que dicen, colocarán sus pies sobre el mismo fundamento, el de la verdad. El mismo espíritu que anima al uno animará también al otro. Cristo en ellos, esperanza de gloria, gloria al Señor, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Qué bonito saber que no importa si todos nos ponemos a imitar el único modelo, Cristo Jesús, estamos poniendo nuestros pies en el mismo lugar todos juntos. Cristo en ellos, esperanza de gloria. Quiero exhortaros, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades, ¿verdad? No podemos levantar muros de separación entre las nacionalidades, esforzados por el contrario en derribarlo en todas partes donde existan. Deberíamos esforzarnos por llevar a todo el mundo a la armonía que hay en Jesús y trabajar con un solo fin, la salvación de nuestros semejantes. Así es que mi querido amigo y hermano que me escuche, yo te insto a derribar los muros, a poder trabajar para Cristo, trayendo a otros a los pies de Cristo, porque esa es la idea, poder nosotros traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesús. Y miren lo que nos dice para ir terminando. ¿Cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2:11 al 22? Cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas, se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos son miembros de la iglesia. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y vivan su condición compartida y reconciliada como miembros de la familia de Dios. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un propósito amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en Cristo. Allí en Efesios 1:9 y 10, y su alcance incluye a toda la familia de los cielos y la tierra en Efesios 3:15. Es importante señalar
que la unidad de los miembros dentro de la iglesia, el tema específico que Pablo aborda en Efesios 2, 11 al 22, en sí misma tiene un propósito más amplio que Pablo revela en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios al crear la iglesia con judíos y gentiles sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Al materializar la unidad que Cristo obtuvo en la cruz, los creyentes deben manifestar que el plan último de Dios para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Al reconciliar sus relaciones, resaltan el plan de Dios para un universo unificado en Cristo. Por lo tanto, es apropiado buscar en Efesios 2:11 al 22, en el contexto general de Efesios, los principios bíblicos relacionados con un tema trascendental en la actualidad: las relaciones entre grupos de personas o razas. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, es maravilloso poder observar cómo la cruz ha hecho una unión grande, tanto horizontal como vertical, con cada uno de los miembros de la iglesia y las diferentes razas en este mundo. Así es que te insto, mi querido amigo y hermano, que te desborde en amor, que busque la forma de que no hayan divisiones, porque Cristo vino a unir y a reconciliarnos a todos para juntos poder así vivir una vida en pos de Cristo Jesús. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder unirnos y trabajar por un mismo motivo. Cuánto nos alegra saber que tanto en Francia como en Inglaterra, como en España, como aquí en los Estados Unidos, como en Sudamérica, como en África, en Australia, en Antártica, cada uno de tus seguidores y oradores están buscando la forma de entrar a través del Espíritu Santo a la Canaán celestial. Toca nuestros corazones, ayudan a rendirnos, que no hayan divisiones, ayudan a derribar cualquier muro que pueda haber dentro de nuestras iglesias y ayúdanos a marchar en pos de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, como siempre durante todas las semanas te comparto y te digo y te insto a que te suscribas al canal mío de YouTube, Joseph Class. Simplemente presiona la campana, te suscribe y toda la semana te llega mi lección. De igual forma puedes compartirla a través de YouTube a otras personas que puedan estar en tu derredor, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o de la escuela. Y también te insto a que te suscriba si es que te gusta más escuchar la lección por podcast o por Spotify. Puedes por allí buscar lección de escuela sabática, comentarios, me vas a ver nuevamente. Puedes también presionar la campana y también obtienes esa lección semanalmente cuando te salga al aire. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les queremos ricas bendiciones a cada uno de ustedes.